barra que unía a los bueyes o que une a los bueyes. Yoga quiere decir unión, pero ¿unión con qué? ¿Quién con quién? Yoga es la unión del ser, del hombre, con el cosmos o con Dios, si quieren. Finalmente veremos que no son más que palabras, pero la realidad solo es una. Yoga, unión. Hoy quería comentarles el origen de esta ciencia. Es una ciencia iniciática proveniente de la India, que conecta con el ser, con la realidad, vamos a decir. Vamos a comentar un poco el libro más clásico y más tradicional sobre esta ciencia del ser, que es el libro que se llama Yoga Sutras de Patanjali. Es un libro, va a salir en pantalla para los que estén interesados. Es un libro realmente extraordinario, puesto que es una traducción literal de más de 2.300 o 2.400 años de antigüedad, y nos podemos asombrar de cómo en la India y en otros lugares ya se estaba el hombre planteando cuestiones de fondo muy profundas, muy esenciales. Entonces, quizá vamos a ver en líneas generales la esencia de este arte, la esencia de este conocimiento. El Yoga Sutra de Patanjali es, como decimos, un clásico y es una traducción de Sikachar, o una versión, digamos, de un maestro de la India también, y una traducción literal muy fiel del conocimiento que es del origen. Realmente se ha rastreado hasta el origen de la ciencia védica o de los Vedas, que son digamos, la filosofía del conocimiento en la India. Entonces, yoga, como decíamos, la capacidad, decía Patanjali, este autor, decía que yoga es la capacidad de dirigir la mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esta dirección sin ninguna distracción. Aclaramos, concentración. Yoga, en el fondo, es una capacidad de concentración. Si podemos concentrarnos en un objeto, dice que vamos a decir que un objeto sería, por ejemplo, la respiración, que es o en un fuego o en un mandala, que es un dibujo circular. Si nos podemos concentrar profundamente por mucho tiempo sin distracción, vamos a descubrir espacios en nosotros totalmente insospechados para la mayoría. O sea, concentración, dirigir la mente sin ninguna distracción y mantenerla. Fíjate que el Patanjali, que luego nos va a explicar muchas cosas, pero en el fondo resume, sintetiza diciendo esto: concentración de la mente. Poner orden en una mente agitada. ¿Hacia dónde se dirige el yoga en realidad? Porque cuando hablamos de espiritualidad solemos pensar en religiones, en Dios, solemos pensar en algo que está muy lejos, más allá de la vida, después de la muerte. Muchas veces espiritualidad no tiene en principio que ver con la religión estructurada. Sí tiene que ver con la religión en el sentido etimológico de la palabra religión, que finalmente es el mismo sentido que la palabra yoga. Religión quiere decir viene de religare, del latín, religare, volver a unir, o sea, volver a unir lo que se ha separado de la esencia. ¿Y qué se ha separado de la esencia? El ser que está disperso y confuso, navegando por la vida sin tener la conciencia de su esencia real, de su ser interno. Religare. Pero religión o religare no tiene que ver, repetimos, con las religiones estructuradas, porque las religiones estructuradas
se han convertido en esto, como decimos, se han convertido en una forma de seguimiento de unas consignas, de unas normas, de unos sacramentos, etcétera. Pero todo esto no tiene nada que ver. Puede tenerlo, pero en principio no tiene nada que ver con esta facultad de concentración y esta facultad esencial que subyace dentro de cada uno de nosotros. Pero esa mente concentrada y esta conexión, al final lo que nos lleva es a salir del sufrimiento, es a la felicidad. Es decir, que se podía decir que fundamentalmente yoga es felicidad, conexión. En el momento en que conectamos con nosotros mismos en el nivel esencial, en ese momento llegamos al cielo, vamos a decir. Por cierto, recordarles que el Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que el infierno está en la mente. Eso no fue recogido solo por, lo leí en un periódico, solo por, así pasó como desapercibido, incluso por el clero, pero dijo esto, el infierno está en la mente. También se podía haber dicho el cielo está en la mente. Y efectivamente, de alguna manera, podemos decir que esta vida es el purgatorio, en la cual podemos ganarnos el cielo o ganarnos el infierno, dependiendo de cómo nosotros interpretemos nuestra vida y cómo nosotros realicemos nuestra vida. Realizar quiere decir hacer real, y hacer real quiere decir salir de confusiones, porque en nuestra mente hay muchas posibilidades, pero una de las grandes posibilidades es el error y la confusión, como vamos a ver ahora. La base del yoga es el reconocimiento de que en nosotros existe una realidad inmutable, algo que no cambia jamás. Existe una realidad inmutable, absolutamente clara y sin error, dice el yoga. Absolutamente clara y sin error. Es decir, que en nosotros hay lo diáfano, no hay confusión posible si conectamos con este mundo interno. Frente a esta realidad, la mente tiene, como decimos, la posibilidad de ir avanzando hacia esta realidad clara, o tiene la posibilidad de ir avanzando hacia errores y confusiones, porque la mente lo define el yoga, la mente la define por su actividad, no hay otra forma de definir, porque ¿qué es la mente? La mente tiene la facultad de comprender, comprensión. Tiene la facultad de comprensión defectuosa, de comprender mal. Tiene la facultad de imaginar, imaginación, sueño profundo y memoria. Así define este libro la mente. 5 actividades posibles en la mente: comprensión defectuosa, o sea, error, imaginación, sueño profundo y memoria. En esas facultades reside todas las posibilidades de nuestra mente, pero nuestra mente no somos nosotros. Según el yoga, la mente no es nuestro yo. ¿Por qué? Porque la mente percibe a través de nuestros sentidos, y lo que percibimos no es la realidad, porque hemos de entender que nosotros percibimos solo un nivel de la realidad. Por ejemplo, si lo que vemos nosotros en realidad es solo un fragmento muy pequeño de las posibilidades ópticas, o sea, de la realidad. Nosotros solo vemos vamos a decir, desde infrarrojos a ultravioletas, unas longitudes de onda determinadas, pero hay muchas más, infinitas, pero nosotros solo vemos parcialmente.
la escucha es lo mismo, el sentido del oído es lo mismo. Captamos unas frecuencias, pero desechamos otras, no tenemos capacidad. Por ejemplo, sabemos que muchos animales, los perros, por ejemplo, captan frecuencias que nosotros no podemos captar. Los osos o los perros también olfatean a otros niveles de contacto con el aire, olfatean vibraciones que nosotros no podemos captar. Por lo tanto, tenemos que partir de la base que nuestra percepción no es la realidad. Y el yoga nos dice que hay esta realidad más profunda y que también la podemos captar, pero no desde las facultades corporales. Aunque ciertamente hemos visto ahora unas secuencias de Hatha Yoga, porque el yoga tiene diferentes escuelas, porque el yoga en la India ya se comprendió que es un equilibrio cuerpo-mente. O sea, como decíamos, una mente concentrada en un cuerpo sano. Entonces, para trabajar el cuerpo, el yoga tiene una escuela que se llama Hatha Yoga, que es la yoga del cuerpo, el yoga en el que se ve, que ustedes quizá la mayoría han visto de estos ejercicios un poco estrafalarios, parece, de estiramientos. Estos ejercicios que tienen tanta antigüedad son todavía hoy día tan actuales o más que antes, que en esos tiempos, porque ahora tenemos mucha más confusión y mucho más bloqueos debidos a la forma y al estilo de vida, de alimentación, etcétera. El yoga también tiene una ciencia que se llama, que es la ciencia de la respiración, se llama pranayama, en el cual hay algunos ejercicios. Yo les quiero mostrar uno así someramente, porque si lo practican van a sorprenderse. Se basa en respirar, expirar por una fosa nasal, tapar una fosa y expirar por la otra. Inspirar por la misma, cambiar, expirar, inspirar, en el yoga ciertamente se hace así, se tapa con una fosa nasal y con la otra fosa nasal, esta, la otra, pero eso nos va a sorprender porque solo haciéndolo un solo minuto vamos a ver cómo se calma nuestra mente si estamos agitados, si estamos nerviosos. Sorprendente. Entonces ahora estamos viendo unos ejercicios de Hatha Yoga, que como digo son un tanto, desde luego, muy estéticos en este caso, y que, como vemos, trabajan, o sea, que permiten que el cuerpo, esta señorita lo ha trabajado muy bien su cuerpo, vemos como sus músculos son flexibles. Esa flexibilidad también es cosa del yoga. ¿Por qué? Porque esta concentración de la mente tiene que equilibrarse con la flexibilidad del espíritu, del ser. Es decir, esa concentración nunca es una rigidez, sino es una concentración relajada. Entonces, si alguien que empieza a trabajar en yoga, al cabo de poco tiempo empieza a notar una mejoría en su carácter, más relajado, y esto hoy día lo necesitamos mucho, ciertamente. Entonces, este es el Hatha Yoga. Ahora bien, para conseguir esta concentración, siempre se habla de que la base es la meditación, ¿no? Por eso yo les voy a recomendar, el otro día les recomendé un libro que tiene que ver mucho con la meditación, que es El poder del silencio, de Eckhart Tolle, y hoy les voy a recomendar un libro del mismo autor, que es El silencio habla. El silencio habla. Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora. Había dicho el poder del silencio. El poder de la hora. El poder de la hora quiere decir presencia, estar presentes en ese momento. Este momento
es único, no hay otro, forma parte, es un momento de la eternidad. Por lo tanto, nosotros vivimos en la eternidad. Y ese vivir, esta conciencia de vivir en la eternidad es lo que nos puede hacer trascender las minucias, las tonterías, las confusiones, los errores y caer en el facilismo de hacer demasiado caso a nuestros instintos básicos y a nuestras tendencias, vamos a decir, superficiales. Por lo tanto, para llegar a este punto de felicidad, de bienestar, de paz, por cierto, se define la felicidad como la paz de la mente. Fíjate que eso es un sutra, ¿no? Por eso los Yoga Sutras de Patanjali, ese libro que estamos revisando, nos habla, sutra es una frase corta que define mucho. Entonces, me gustaría seguir con este estudio, vamos a decir, no de una forma demasiado formal, pero sí ir viendo. A mí me gustan mucho estos libros de sabiduría que habría que tener en cada casa, y estos libros ya los tendrían que leer los adolescentes, incluso los niños. A mí me gusta, cojo el libro y como no hay casualidades, porque una de las leyes que veremos es la ley de causa-efecto, etcétera, veremos que todo tiene un sentido, entonces me gusta coger el libro y abrir una página y leer algo. Los obstáculos son las comprensiones defectuosas, la confusión de valores, el exceso de apegos, las aversiones irracionales y el sentimiento de inseguridad. Revisamos esto hasta que nos den el toque del tiempo. Los obstáculos son la comprensión defectuosa, es decir, podemos ver una cosa, podemos interpretarlo mal, o escuchamos a alguien y muchas veces lo interpretamos mal. Hay que tener la sabiduría para saber entender lo que se nos está diciendo, o para saber entender lo que estamos viendo, sintiendo o percibiendo a través de cualquiera de nuestros sentidos. Este es un obstáculo para conseguir este yoga, esta conexión con nosotros mismos. Otro obstáculo es la confusión de valores, o sea, confundir lo que es importante y lo que no es importante. Confusión de valores en cualquier situación en nuestra vida. El exceso de apego. El apego, ya saben que significa quedar, vamos a decir, atrapados en vicios, vamos a decir, en comida, en el sexo, o sea, en el tabaco, vicios. El apego es eso que no queremos soltar, en la que hemos cogido hábito en nuestra vida con respecto a algo y nos apegamos a ello. Nos apegamos a una persona, nos apegamos al dinero, nos apegamos a determinados juegos o a nuestra personalidad o a lo que queremos expresar de nosotros. Caemos víctimas de nosotros mismos, de nuestros propios engaños y confusiones. Salir de los apegos. Otro es las aversiones irracionales. Así como tenemos apegos, también tenemos aversiones. Por ejemplo, yo tengo una aversión que no sé si es muy irracional o muy racional al ruido, a demasiado bulla. Tengo una aversión a todo lo que es, digamos, sonidos demasiado estridentes, altos y tal. Algún día quizá podré soportarlo mejor, pero aversiones a determinadas comidas, a determinadas personas, a determinadas situaciones, aversiones. Eso también es un problema, porque el sabio, el que ya está avanzado en este camino, acepta lo que hay en este momento. Es lo que ecuánime, ¿no? Lo que llamamos ecuanimidad. Puede balancear y puede aguantar incluso cuestiones negativas, pero es ecuánimo y las soporta con paciencia y con una sonrisa. O sea, las aversiones son un problema también,
y el sentimiento de inseguridad. Es interesante esto del sentimiento de inseguridad. Quiere decir que en el fondo no estamos convencidos del camino que estamos tomando o del camino en el que estamos. Quiere decir que hay una interfase inconveniente entre nosotros, entre nuestra parte interna y nuestra parte externa. La inseguridad demuestra debilidad de espíritu, demuestra no hay firmeza, y desde luego para seguir el camino del yoga o el camino del crecimiento interior se necesita tenerlo muy claro, ser firme en ello y prepararse con disciplina, con orden, sin rigidez. Por eso hemos visto el yoga, elasticidad. Así podemos ir avanzando. Sobre el libro que les he recomendado, El silencio habla, pues creo que no hay mucho que decir. Tengo uno de mis maestros, vamos a decir, tengo varios. Dice, yo hablo no para que me escuchen mis palabras, sino para que entren cada vez más en silencio. Eso lo dice Osho, yo digo uno de mis maestros, hay muchos, o varios por lo menos, y Osho habla muy, muy lentamente para que los que le escuchan vayan calmando su mente y vayan entrando más en este silencio interior. ¿Por qué silencio interior? Porque hay que entender que para esta conexión con nuestro ser espiritual, con el yo superior, hay que entender que para llegar a él hay que quitarse mucha bruma de nuestra mente. Nuestra mente está generando constantemente pensamientos. Y muchos pensamientos ni siquiera son nuestros, sino que los captamos del éter. Y sobre todo si estamos involucrados en deseos, en cuestiones así focalizadas, entonces ahí se nos vienen pensamientos porque pululan por el aire mucha gente, vamos a decir, muchas entidades de los planos astrales. Algún día explicaremos bien eso de los planos astrales. Entonces muchos pensamientos se nos vienen encima y nos dominan. Es el caso de la gente débil, la gente que está débil, que tiene su protección energética debilitada, pueden entrar ahí cositas. Entonces el silencio, el silencio de nuestra mente, para que tengamos la posibilidad de ir silenciando nuestra mente, también necesitamos silencio de estímulos externos, sean ruidos, sean visiones. Es decir, cuando meditamos tenemos que cerrar los ojos, tenemos que tener en lo posible el máximo silencio y luego concentrarnos en un objeto. Normalmente puede ser la meditación, la respiración, o puede ser una llama encendida o un punto en una pared, y focalizarnos ahí. ¿Por qué? Para ir entrando en este silencio, porque entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Este espacio lo tenemos que ir abriendo cada vez más. Y en ese espacio está nuestra realidad. En ese espacio estamos nosotros de verdad. Lo demás es externo, es nuestra personalidad, es una identificación con lo que no es real en nosotros, y de momento lo dejamos aquí. Muchas gracias por la atención y hasta muy pronto. Que sean felices. Comienzo del espacio publicitario. Gensur Perú, distribuidor autorizado de la línea Delta Plus, Panoply, Benitex. Venta al por mayor y menor de implementos de seguridad personal, botas de Gebe, cascos de seguridad, guantes de cuero, badana, carnaza y Gebe, chalecos de todo color con cintas reflectivas, mascarillas antipolvos, zapatos de seguridad con puntas de acero, lentes, ponchos impermeables de todo color. Contamos con las mejores marcas: Cluté,
LG, Protex, 3M, Steel Pro, DeWalt, Black & Decker, Stanley, Bosch, Baco, pilas y linternas Ever Ready, Energizer, productos de ferretería, amoladoras, taladros, sierras circulares, hidrolavadoras, llaves mixtas, alicates, esmeriles, herramientas de poda, herramientas mecánicas y neumáticas, dados de impacto, equipo de oxicorte y nuestra línea de confección de polos, gorras y chalecos, todo con su logo institucional. Kensur Perú, trabajando para convencianos como tú. Setpro Yomis inicia el mes de abril con el módulo de panadería y pastelería con el especialista Jonathan García, técnico panadero de Panipán. Aprenda todas las técnicas de panificación y pastelería. Estudia la carrera de chef en solo un año, en 12 meses, 6 módulos de 2 meses cada uno, con certificación por módulo, único con resolución directoral número 0738. Informes e inscripciones Girón Babayoc número 137. Inicio del módulo panadería y pastelería, primer grupo, 7 de abril, segundo grupo, 21 de abril. Setpro Yomis. Tenemos la receta del éxito. Siempre buscamos darte lo mejor. Spa Tami. Por eso nos esforzamos para estar a la vanguardia, con tratamientos reductores para grasa corporal localizada, con Cold Van, Hot Van, ultrasonido llanta forensic, vacunterapia, post-liposucción, prevención de la obesidad, volumizador de bustos, glúteos y piernas, rejuvenecimiento facial, masajes, paquetes reductores. Sauna Spa Tamis, el centro de estética y relax. Girón Cusco 227, teléfono 78 81 65. Distribuciones. Cumbio. Máxima calidad en polipropileno y plásticos. Te ofrece bolsas en todos los tamaños y colores. Sacos de todos los modelos. Yutes. Atadoras. Rafias. Plástico en todos los tamaños y colores. Arpilleras. Malla Rachel. Atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el Girón Ricardo Palma esquina con Callejón Santana. Atendemos a proveedores. Nuestra juventud es tu confianza. Ahorre tiempo y dinero con Internet Fastnet, el Internet que esperabas para hacer tus trabajos con mayor rapidez. Contamos con impresiones a color, cabinas amplias y computadoras modernas. Internet con Wi-Fi. Internet Fastnet. Te esperamos en Avenida Grau número 344, interior, frente a la Loza Grau. Empresa de Transportes Campana. 7 años de servicio en la ruta Quillabamba-Cusco. Nuestra tarifa única hace posible que viaje en Extarex de 8 y 11 personas totalmente cómodos y seguros. Aire acondicionado y calefacción. Conductores de experiencia. El placer de viajar seguro lo encuentra en Transportes Campana. Calidad de servicio. Me gusta viajar en la empresa de Transportes Campana. Hola Tony, quiero estudiar precausa y no sé dónde. Fui al instituto público, al colegio de... ni me recuerdo, pero Juancito. Estas instituciones y las nuevas están que engañan porque no tienen autorización. El único autorizado en todo Quillabamba es Setpro Cybermaster. 15 años de experiencia y liderazgo en toda la provincia. Y este año 2014 seguimos innovando nuevas carreras. Edificaciones, topografía, asistente administrativo, secretaria ejecutiva, computación. Matrículas abiertas en nuestro local propio. Carretera Vía Zambaray, Girón Mainique 282. Cybermaster.